Entre todos mis videos, muchos de ellos ya eliminados, me ha sido difícil mantener cierta constancia al hablar de una sola temática. Al inicio quería hablar de todas las películas de Estudio Ghibli, por ejemplo, pero bueno, eso evidentemente no terminó siendo así. He tenido mis estancamientos y he tenido siempre una constante pregunta sobre si lo que hago es realmente de calidad. Durante todo este tiempo mi canal ha evolucionado bastante. Ha pasado de mi intento de ser un crítico como muchos otros, a irme dando cuenta que eso no es suficiente para mí y en su lugar prefiero hacer otro tipo de contenido. Aunque, bueno, es verdad que sí hay una serie de videos en la que he tenido cierta constancia. Mis revisiones a el universo Fronter. Hace ya casi 2 años, cuando todavía hacía críticas, llegó conmigo un tal Mr. Fronter, que estaba haciendo sus propios cómics independientes. Yo accedí a revisarlos y a hacer un video acerca de ellos, así que ahí fue cuando salió la primera revisión a el universo Fronter, con un estilo muy diferente al que tengo ahora. Así que en un todo es decente, sin mucho más que decir. Sí, muy diferente. Con el tiempo esto se fue convirtiendo en tradición, hasta hacer finalmente 3 revisiones a el universo Fronter, siendo esta que estás viendo la cuarta. Podría decirse que Fronter ha evolucionado a la par que conmigo. Mi canal ha cambiado, mientras sus cómics cambian paralelamente. Pero lo que no ha cambiado todavía es que yo sigo revisando sus historias. Sin importar cuánto cambie mi canal, estoy aquí para hacer una crítica a su contenido y señalar sus virtudes y defectos como si fuese un video viejo mío. Es como volver en el tiempo, supongo. De hecho, me pregunto si debería traer de vuelta aquella cosa. Antes de empezar con el video, les muestro mi tabla de Moisés. Yipi. No, a ver. Así no se regresa en el tiempo. ¡Así se regresa en el tiempo! Hoy toca hablar acerca de Panrel de Krita, la segunda historia terminada de Fronter que reseño en estas revisiones a sus cómics. La vez pasada había hablado únicamente de los primeros 3 capítulos de la historieta, y mi visión sobre esta era más que nada positiva. Lamento decir que, visto los 10 episodios de la historia, ya no lo es. Hablaré primero del dibujo, el cual ha tenido mejoría frente a cómics pasados, pero analizándolo más a profundidad, no es una mejoría realmente significativa, ya que si bien arregla aspectos superficiales, sigue fallando en lo estructural. Para este apartado, el dibujante Ever Everts, el cual tiene un excelente arte y cuyas redes están disponibles en la descripción, me ha dado una lista de errores en el apartado de dibujo para comentar en el video. Obviamente desde un punto de vista mucho más certero y profesional que el mío, siendo que él conoce más sobre el ámbito del dibujo. Así que aquí está la lista, vamos a revisarla. Pero... ¿por qué esto está tan... ¿por qué esto está... ¡ah! ¿Por qué esto está tan acartonado? Es la palabra que encapsula una buena parte de los errores de dibujo en Panrel de Krita. Si comparamos el dibujo de Panrel de Krita con el de la anterior historia principal de Fronter, Rohirrim Saga, podremos ver ciertas mejoras. Es verdad que el trazo es más limpio, que ya no hay tantos dibujos que realmente podría decir que fallan en anatomía y que los fondos finalmente están mejor elaborados, y sin embargo, el dibujo sigue sintiéndose extraño de alguna manera. Y es que a pesar de todo, cosas como la perspectiva, el gesto o la composición fallan de manera fundamental. Empecemos hablando de estructura y gesto. A lo largo de todo el cómic, Fronter falla a la hora de crear objetos tridimensionales por la falta de una estructura clara. Si bien con personajes no suele fallar tanto, a la hora de dibujar animales se da a relucir este error como nunca. Un ejemplo claro es esta viñeta. Quizá en una revisión rápida no puedas notarlo, pero una vez se le compara con una figura verdaderamente tridimensional, se termina siendo evidente que el dibujo de Fronter luce plano. A la hora de crear escenarios tiene el mismo exacto error. Fronter carece de una estructura clara para crearlos, formando así también escenarios carentes de perspectiva. Sin embargo,
El error que sí está presente en personajes y que es de los más predominantes a lo largo de todo el cómic es la falta de gesto. Uno de los principales aspectos que contribuyen a que las viñetas luzcan planas y artificiales. El gesto es muy importante. De hecho, de lo más importante para este cómic en particular, ya que lo que hace que el dibujo de los personajes pueda lucir realmente natural y por ende vivo. Siempre se necesita de un buen gesto en toda figura orgánica para lograr esta sensación, incluyendo no solo a los personajes, sino también aspectos de la naturaleza como nubes o árboles. Pero Fronter falla estrepitosamente en todo tipo de gesto porque en primer lugar, no pareciera que realmente esté intentando implementar esta cualidad en su dibujo a conciencia. Ojo, digo parece, no me consta si es el caso. Lo claro es que no siempre fallan esto. Hay viñetas con buen uso del gesto, pero conforme revisamos más y más viñetas, podremos notar que no solo no es una constante, sino que es la excepción a la regla. Mayoritariamente los personajes lucen estáticos, su gesto es inexistente, quizá como si fuesen robots, pero probablemente un término más apropiado sea como si fuesen de cartón. En perspectiva también es claro que hay excepciones a la regla, y viñetas que logran tener una más o menos adecuada. Sin embargo, otra vez, mayoritariamente el cómic falla en este apartado, y falla porque la perspectiva del escenario no suele tener coherencia cuando hay personajes en la viñeta. Básicamente los personajes están bajo una perspectiva diferente a la que indica el escenario y viceversa. Por ejemplo, en esta viñeta se ve como el plano que usó Fronter es picado para el fondo, pero los personajes están de frente a la cámara, en vez de seguir el plano que el escenario indica. Esto hace lucir a una muy buena fracción del cómic como irreal. Y es que este mismo exacto error de esta viñeta está presente a lo largo de un montón de paneles. Y cuando digo un montón es un montón. En composición, Fronter también falla. Tiene un montón de elementos desperdigados en sus viñetas, sin entender realmente lo que es guiar al lector a un punto de interés. Siempre el dibujo de un panel tiene que ir en línea a una intencionalidad, y por eso presentar planos con un montón de personajes y elementos sin realmente dejar en claro cuál es el punto focal es tan problemático. Sencillamente Panrel de Krita carece de una composición clara en muchas de sus viñetas. Al colocar todos sus elementos de manera aleatoria, todo destaca. Pero irónicamente al hacer esto, como diría un sabio, nada destacará. El lector simplemente no sabrá qué observar primero, ni en qué orden. El cómic casi siempre tiene el mismo tipo de plano, no es realmente dinámico, casi siempre los personajes están mirando a 3/4 y el fondo está en picado. Simplemente se siente raro, como si los personajes no pudiesen verse frente a frente entre ellos. En color, el cómic no está realmente mal, es uno de sus mejores aspectos. Sin embargo, sí que se puede señalar a un problema tonal. Siempre los elementos de una viñeta tienen el mismo tono, no hay verdaderos contrastes, y esto va ligado al mismo problema de no poder dirigir la mirada del lector a un mismo sitio. Miren, voy a dar un ejemplo. Volvamos una página a escala de grises. Si lo vemos de esta manera, podremos notar que no existe un verdadero contraste entre colores. Ahora, si cambiamos un poco los tonos, podremos ver que sí, la página mejora bastante, porque el foco termina siendo más claro, y por eso se vuelve más fácil de leer, aunque aporta algo más, y es que hace que se sienta más profundidad, y por ende, se sienta más tridimensional, y no como un escenario de cartón. Y si tanto he repetido esta palabra es porque el dibujo de Panrel de Krita hace que todo se sienta falso. Quizás se pueda pasar por unos momentos, pero entre más se adentra en el cómic, menos verosímil parece. Los personajes tienen las poses de muñecos, los elementos parecieran pegatinas, y los escenarios tienen la perspectiva de una pared pintada. ¿Hasta qué punto realmente puedo tomarme en serio una historia que luce tan falsa en su elaboración? Es como romper el telón de una obra de teatro y empezar a ver a los actores preparando la obra. Se supone que tengo que estar inmerso en la historia, pero ¿dónde queda la inmersión si todo parece de cartón? Y el tema es que no solamente es un problema del dibujo, es un problema presente también en la narrativa de la historia. En general, hablamos de una trama inverosímil que conforme más avanza, más deja ver su falsedad. Panrel de Krita es acerca de Panrel, un chico que es aventurero en tierras peligrosas. En su camino se encuentra con dos compañeras.
Zika, una chica prisionera por cientos de años en un cristal que tiene poderes psíquicos, y Giz, quien Panrel encuentra criogenizada y es liberada tras un tiempo en suspensión. La historia a grandes rasgos va sobre sus aventuras en estas tierras aparentemente peligrosas. Mientras que Giz está en búsqueda de su padre, Zika de algo que le pueda liberar del cristal, y Panrel está satisfecho buscando aventura y descubriendo cosas por su cuenta. De base, el motivo de por qué en un inicio me gustaron los primeros capítulos de Panrel de Krita es porque parecían demostrar que el cómic sabía perfectamente a dónde ir. En su primer capítulo, la historia te llena con este aire aventurero que tiene Panrel. Todo el episodio es simplemente verlo en su cotidianidad explorando. De base es un comienzo que te da a entender un rumbo muy claro para la historia. Uno sobre acompañar al protagonista en sus descubrimientos por estas tierras. A la par, el episodio nos presenta varias características muy claras sobre su personaje, parte de su orgullo, parte de su gusto por la aventura, pero también parte de su soledad. Está esta escena en la que Panrel se la pasa hablando solo con una roca a la que él le ha puesto un rostro. Me pareció una manera muy correcta de dar exposición sobre su personaje, porque a la par que él está hablando, no solamente da información necesaria para la historia, pero también se nos dejan claro que no tiene a nadie con quien hablar. Y esto hace parecer, al menos en concepto, al protagonista como más humano. El episodio termina con el primer contacto entre Panrel y Zika, pero también con la presentación de un posible conflicto y un misterio. Zika se presenta como tal, dándole un gancho final al capítulo, pero todavía más, elevando esta tensión con una escena subsiguiente en la que se muestran dos personajes aún desconocidos con una aparente relación con Zika. Esto es muy bueno, porque no solamente hace el primer capítulo uno que dejan claro el ritmo de la historia y al protagonista, pero también posibles conflictos para el futuro. Es un episodio que en concepto establece todo lo que podría enganchar a un lector. El segundo capítulo va más o menos en esta línea. Ahora que Zika se ha introducido, el episodio tiene el mismo nivel de foco en la vida aventurera de Panrel, mientras a la par se hace un énfasis en la relación entre ambos personajes. Mediante esta, aprendemos sobre más conductas en Panrel, y al final, el posible riesgo con los sectarios presentado en el capítulo anterior vuelve, mientras Panrel encuentra el cristal de Zika. Esto deja en claro una nueva característica en el conflicto. Nuevamente se hace un énfasis en los riesgos que los personajes enfrentan, pero también en el hecho de que Zika posiblemente oculta algo al ser buscada, acrecentando así el misterio. Sin embargo, el gancho final del episodio no es ese. Al igual que en el primer capítulo, ahora se introduce a la nueva compañera de Panrel, generando aún más misterios para la serie. El tercer episodio sigue siendo una aventura sobre exploración, pero el foco principal es ahora la relación entre los tres personajes principales. Panrel, al igual que el lector, sabe tan poco sobre Giz y Zika que se genera un conflicto de desconfianza en el grupo. Este se arregla rápidamente, pero se termina con una profundización del porqué de las acciones de Panrel, dándole así un sentido a cómo es él. Quizá el episodio no tiene un gancho final tal cual, pero lo que sí tiene es información muy importante. Lo que comparten estos tres primeros episodios de Panrel de Krita es una estructura narrativa coherente. Se nos presenta toda la información que necesitamos para el momento, sin dejar de darle un incentivo al lector para seguir leyendo. Hay un intento genuino de crear tensión, misterio y una exploración para los personajes, lo cual es una increíble mejora frente a la anterior historia principal de Fronter, Rohirrim Saga. En Panrel de Krita se empieza introduciendo cada elemento de modo gradual. Hay un espacio para conocer lo que estamos viendo, para conocer al personaje principal y subsecuentemente los elementos del mundo que serán importantes a futuro. En Rohirrim Saga no hay espacio para nada ni para nadie. La historia es una de mucho mayor peso, involucra un conflicto bélico y un riesgo mayor al presente en Panrel de Krita, y sin embargo, nada en este conflicto tiene un peso real para el lector, porque mientras los riesgos son enormes, los personajes son vacíos y los elementos no son bien introducidos. La narrativa es caótica. El primer episodio de Rohirrim Saga empieza con un montón de personajes de los que no sabemos nada jugando a los naipes, para unos momentos después confrontar a un montón de personajes sin nombre en un conflicto vacío. Las razones para seguir leyendo a partir de este momento son nulas, porque es demasiada información que nunca es profundizada para el lector.
Para el final de Rohirrim Saga, sabemos más sobre varios personajes, pero de todos los que están presentes en esta primera viñeta, apenas 2 terminan teniendo algo de valor real. El gancho final del primer capítulo de la serie es la hija de Oger, el protagonista, aparentemente en riesgo, y eso en papel es mucho más atemorizante que el gancho final del primer capítulo de Panrel de Krita. Sin embargo, la diferencia es que en Rohirrim Saga no sabíamos siquiera que Oger tenía una hija, y su personaje aún era muy vacío. Para el final del primer capítulo de Panrel de Krita, ya hemos pasado tiempo con Panrel, y por ende el misterio de quién es Zika, aún si recién establecido, tiene más peso, ya que está afectando a un personaje mucho más cercano al lector. Aún así, y con toda la coherencia narrativa que Panrel de Krita parezca tener que en concepto funcione, no significa que lo haga en ejecución. Panrel de Krita está estructurado en sus primeros capítulos para hacer que al lector le interese la historia, pero el cómo está escrita hace que de todas maneras no funcione. Los diálogos son inverosímiles, hasta el punto de romper la suspensión de la incredulidad del lector. Sí, está bien justificada la escena de Panrel hablando solo con la roca, pero para el momento en que se está despidiendo de ella como si fuese una persona viva voz, ya es más difícil de creer. El diálogo en sí mismo no es del todo natural, aun si hay una oportunidad para que lo fuera. Los diálogos de Panrel son demasiado expositivos. No se siente como si realmente intentara hablar con alguien en su imaginación. Antes de hablar de algo más cotidiano y normal, lo primero que Panrel dice sin ninguna razón aparente es un texto de su pasado, como si fuese una autobiografía. El momento debería estar hecho para que Panrel pareciera estar conversando con sí mismo, pero no hay una conversación real para así exponer información de modo natural, solo hay un muro de exposición sin más. Y es que esta es una constante en todo el cómic. En un inicio no es tan aparente, pero conforme avanzan los capítulos se vuelve ineludible. Hay varios momentos en que los personajes no hablan como humanos al dar a entender información. Cada vez que Zika dejan claro que no tienen ninguna alternativa al seguir a sus compañeros, algunas veces que llegamos a ver los pensamientos de varios personajes, o cuando se quiere dar a entender algo del pasado se comete este exacto error. Quisiera detenerme en esto último en el momento final del capítulo 3. He dicho antes como en concepto, este momento da mayor sentido a las acciones y actitudes de Panrel, pero la ejecución del momento es no solo pobre, está rota. La abuela de Panrel no actúa como ser humano. Se supone que era una abuela fría y distante, porque en la primera viñeta no le habla a Panrel con aparente preocupación o siquiera cariño, sino de manera fría y cortante. En la siguiente viñeta, sin embargo, ahora sí demuestra preocupación. Así que, ¿por qué su diálogo es tan cortante y expositivo sin mostrar alguna especie de afecto en su hablar? Como decir, oh, Panrel, mi niño, no te preocupes, o algo por el estilo. Ya que estamos aquí, de paso, quisiera señalar lo mal redactado que está este diálogo de Panrel. Miren, lean esto. Estábamos jugando, pero se me atoró la pierna en un árbol. Ok, entonces supongo que el diálogo va sobre cómo Panrel está llorando porque se hizo daño, ¿no? Bueno, me asusté y mi primo Percy se cayó y ahora él está herido. ¿Qué? Entonces, ¿dónde está la coherencia en que Panrel empiece diciendo que se atoró en un árbol si el diálogo sobre cómo no pudo ayudar a su hermano cuando cayó está pésimamente estructurado porque a pesar de haber una vaga correlación, el modo en que está redactado no lo demuestra? En vez de decir algo con sentido como, abuela, Percy se hizo daño y no pude ayudarlo, por más que quería, tuve miedo. Dice, jugamos, me atoré, me asusté y se cayó. Ni siquiera da a entender la correlación entre su miedo y la caída de Percy. De hecho, la única manera en que puedo decir que la hay es porque la abuela procede a descifrar el enigma del diálogo de Panrel en ese momento, pero el diálogo en sí mismo no tiene sentido. De hecho, si va sobre cómo no le ayudó por miedo, me resulta enigmático por qué su diálogo sobre cómo se atoró la pierna existe. En ese sentido, no solo Fronter necesita hacer los diálogos más humanos, entendiendo que no dirán información que él necesita de un modo tan directo, sino también aprender a redactar mejor, porque estos problemas de redacción resultan más y más evidentes conforme se lee más del cómic. Las muletillas, además, para complementar información y, bueno, para empezar un diálogo diferente interrumpiendo uno anterior, resultan demasiadas, hasta el punto de hacer ver que quienes dicen los diálogos no son personajes, sino Fronter intentando escribirlos. Son precisamente este tipo de detalles los que rompen la ilusión de estar viendo la historia de personas reales, lo que rompe el antes mencionado telón del teatro,
dándonos así cuenta que solamente hay actores. O en este caso, algo más similar a robots intercambiando información, con pequeños intentos de tener una identidad y caracterización. En mi revisión anterior dije algo así como: creo que lo que hace al cómic son sus interacciones y diálogos de los personajes, los cuales, como ya dije, están muy bien escritos. Y esto no es verdad. Sin embargo, lo dije porque a pesar de que no estuviesen bien escritos, es precisamente en comparación con Rohirrim Saga que pareciera estarlo. Como dije antes, la estructura narrativa es mucho más coherente, aun si en esencia varios de los diálogos y ejecución siguen palideciendo. El propio primer momento del primer capítulo de Panrel de Crita empieza con uno de estos errores de escritura, intentando dar exposición. Nuevamente el concepto narrativo de la abuela de Panrel, contando la historia sobre su pasado a sus nietos, para así dar información básica sobre el mundo, es buena idea, pero en la ejecución la abuela cuenta como si fuese una anécdota más la muerte y destrucción de su ciudad y civilización entera, mientras los niños están emocionados y aparentemente es ya la tercera vez que le piden a la abuela que cuente esto. Bueno, sí, entiendo que los niños se emocionan porque les emociona saber más sobre los exploradores que menciona la abuela, y que sí, esto da trasfondo a que Panrel sea un explorador a futuro, pero aquí va la cuestión. Si eso es lo que los niños quieren oír, ¿por qué la abuela cuenta sobre la invasión y muerte de su pueblo? Más aún, si ese fue un suceso trágico para ella, ¿por qué lo habla con tanta ligereza? Una manera mejor de exponer esto sin dar tantas dudas es que la abuela lo mencione de paso, de un modo muy breve, para no tocar sus propias sensibilidades mientras se centra en sus historias como exploradora. Así se da esta cápsula de información de modo más natural y no de un modo tan expositivo como termina siéndolo. Hablando de exposición, hay acciones en los personajes cuyas motivaciones son bastante ambiguas o a las que se les da una explicación pero que no es satisfactoria, y en su lugar son mejores las explicaciones alternas que el espectador puede hacer con su cabeza. Por dar un ejemplo, en el segundo capítulo está este evento sobre Panrel rechazando ayudar a Zika por la desconfianza que le genera. Al final Panrel termina ayudando a Zika porque en sus palabras le daba curiosidad. Pero eso no tiene sentido. La desconfianza de Panrel tendría que ser mayor a cualquier curiosidad que le genere Zika, sobre todo porque es un evento mágico que genuinamente podría poner su vida en riesgo. Para mí, como lector, la explicación coherente al por qué Panrel realmente ayuda a Zika es por ver la perseverancia en cómo le insiste por días en que le ayude, confiando así un poco más en que Zika realmente está desesperada por ayuda y no es un truco nada más. Por dar otro ejemplo, está este momento en el comienzo del cuarto capítulo en donde Panrel se ataca de la risa espontáneamente porque, en palabras de Zika, así lidia con el estrés. Pero de nuevo, esa explicación es insatisfactoria y no tiene sentido. De hecho, ni siquiera estaba en una situación de particular estrés en ese momento. Para mí, mi explicación del por qué podría ser coherente es que Panrel se dio cuenta de que sus preocupaciones con Giz no eran para tanto, y por eso ríe al confirmarlo directamente. Para mí, aun si ambiguas, pueden pasar como posibles respuestas válidas y satisfactorias hechas para el lector que lee entre líneas. El problema realmente es, Fronter pensó en estas respuestas alternas entre líneas y no en las que se dan explícitamente como la verdad. En un cómic mucho más elaborado y con mucha mayor fineza en su escritura, posiblemente sea el caso, pero el cómic de Fronter termina caracterizándose por ser demasiado directo y expositivo, así que, aun si hay respuestas a eventos que uno podría pensar como coherentes, tomando en cuenta cómo opera la narrativa del cómic, lo más probable es que no sea el caso, y bueno, realmente Panrel murió de la risa como respuesta al estrés. Aparte de hacer a la historia inverosímil y a los personajes parecer únicamente herramientas de un guión, la sobreexposición de los diálogos sencillamente le quitan al lector la posibilidad de leer entre líneas o de hacer un análisis real, sencillamente porque si hay cosas escritas de un modo tan directo, entonces se predispone a creer que no hay ningún subtexto existente y que todo se limita a lo que es evidente. Vamos, que hablamos del cómic en el que, aun si es completamente obvio, y aun si con lo visual se da a entender, siempre que Panrel termina de hacer algo, tiene que decir: mira, acabo de hacer esto. Pero, hey, bueno, los puntos positivos que mencioné al inicio no dejan de estar ahí. Panrel de Crita no deja de ser una historia mucho mejor estructurada a cualquier otra que Fronter haya escrito en el pasado.
en sus primeros 3 episodios. Porque el cuarto capítulo rompe todo lo positivo que he dicho antes. El cuarto episodio continúa explorando las relaciones de los personajes, específicamente la de Panrell con Giz. Sí, eso no deja de estar vigente en el cómic, pero hay ahora una gran diferencia en la estructura narrativa, y es que en los primeros 3 capítulos el ritmo era mucho más lento. Los eventos eran cotidianos, pero servían a una función. Hacían sentir a las vivencias de Panrell y sus compañeras como lo que se dice que son desde el primer episodio, una aventura. Panrell es sobre todas las cosas un aventurero que explora todos los días las ruinas que encuentra, y aun si es lento, es esta misma exploración el encanto de su labor, descubrir cosas de manera gradual. O al menos eso era lo que los 3 primeros capítulos comunicaban. Es por eso que el peso en los personajes y sus pequeñas interacciones era válido también, porque mediante esta exploración cotidiana se justificaban también interacciones cotidianas y con ello conflictos personales cotidianos, pero cuya importancia recaía en darte a entender de modo gradual verdades más importantes sobre cada personaje. Ahora en el cuarto episodio, esto deja de servir porque ya no existe la cotidianidad, y con ello los conflictos personales terminan tratándose como si fuesen simple trivialidad, lo cual va en contra del ritmo y narrativa de los comienzos de la historia. Lo cotidiano no solo era vital, era todo en Panrell de Krita, por lo que al transformar su importancia en un salto de tiempo con voz en off, le estás quitando todo al cómic. La finalidad del episodio es indagar en la falta de confianza entre Panrell y Giz. El capítulo comienza con Panrell cuestionando su relación. Desde ese punto de vista no puedo decir que el capítulo no tenga claro lo que trata de hacer, pero sí que aparenta estar confundido con cómo lo quiere hacer. La trama es acerca de unos piratas secuestrando a Panrell y compañía por haber entrado en su territorio y siendo electrocutados porque creían que Giz estaba infectada. Un momento, creían que Giz estaba infectada por ser morada, a pesar de que el pirata que alertó sobre su piel morada y más piratas de su tripulación son también morados. O sea, supongo que son tonos diferentes, pero ¿cómo abres fuego tan libremente si aun siendo tonos que podrían discernirse siguen siendo tan similares? Y digo, si lo hicieron porque creían que Giz estaba infectada, ¿por qué despierta en una habitación con cama? ¿Por qué los piratas no tienen precauciones y tienen trajes o, en su defecto, la encierran a ella en algún lugar? Podríamos asumir que después de que Panrell se amistara con los piratas, una vez que Giz despierta, él les habría convencido de que no esté infectada y les habrían dado esa cama y habitación después de unos días, pero de todos modos, ¿cómo Panrell siquiera les convenció de eso? ¿Cómo se amistó con ellos en primer lugar? ¿No rompe eso con toda clase de tensión también? Aquí está el problema. El capítulo sabe que quiere tratar sobre la relación de Giz con Panrell, mientras que la trama de los piratas sirve principalmente para que Panrell defienda a Giz por primera vez después. Pero no darle importancia a la trama no solamente deja huecos argumentales que hacen a la historia mucho más inverosímil, pero también destruye el ritmo narrativo antes mencionado, y con ello deja de haber una coherencia a la hora de seguir las intencionalidades de la historia. Sí, es correcto que la trama del capítulo se enfoque principalmente en lo que Panrell de Krita siempre se ha enfocado, en los personajes, pero la manera en que se catalizan estos momentos con ellos es a través de una trama con auténticos riesgos, que son tratados como nada. Como Panrell de Krita seguía la narrativa más lenta antes mencionada, cada pequeña cosa era un evento en sí mismo, y cada pequeña revelación era un posible misterio con tensión. Este es el caso con la primera aparición de los sectarios, con los pequeños monstruos que enfrentan en el tercer capítulo, pero incluso con cosas que ya sabemos no serán un riesgo latente, como la primera aparición de Zika, Giz o incluso los Bullgram. Pareciera ser esencialmente lo mismo que sucede con los piratas. Al inicio se muestran como una amenaza, pero después son más bien aliados. Sin embargo, la diferencia es que, mientras en el caso de Zika, por dar un ejemplo, la transición de riesgo latente a aliada fue gradual y paulatina, incluso tomando el tiempo entero de un solo capítulo, con los piratas el tono es destruido y simplemente se hace un salto temporal. Pero no es solamente que el capítulo no vaya en línea con el ritmo antes establecido por el cómic, el propio episodio en sí está terriblemente estructurado a nivel narrativo. Para ser de una narrativa coherente, el guionista debe demostrar en su historia únicamente lo que es relevante,
Vamos, no divagar. Quizá esto podría ser una posible excusa para que la trama de los piratas haya sido hecha de un modo tan pobre. Sin embargo, parte de esta relevancia está también en mostrar aquello que es importante para justificar la historia en sí misma. En este caso, si los piratas dejan de ser un riesgo en base a un salto temporal, se está saltando información que en realidad es clave. Ahora, el propio capítulo, a pesar de parecer tener en claro que lo principal es la relación entre Panrel y Ys, se desvía aún así a cosas que no tienen real relevancia. Después de que Panrel defienda a Ys ante los piratas, el capítulo pasa a tener 6 páginas que muestran una subtrama sobre cómo Ys hace que los piratas cambien su perspectiva sobre los animales en una misión de cacería. Y después vemos una especie de montaje con otro salto temporal, con supuestas interacciones de personaje con los piratas. El tema es que realmente estas escenas no sirven a ningún propósito real. A la larga, saber que los piratas pueden domar a los animales gracias a Ys no tiene ninguna relevancia real a largo plazo. Y verán, si estas interacciones fuesen buenas, quizá no tendría problema. Sin embargo, no lo son. No aportan nada a profundidad sobre la relación de Panrel con ellos, que es quizá lo que deberían hacer estas escenas si no nos mostraron cómo se amistaron en primer lugar. Luego los piratas vuelven a ser relevantes en otro episodio, así que definitivamente es algo que deberíamos saber, pero no lo sabemos. ¿Es solo un grupo con características vagas a las que les gusta escuchar cuentos feos? Sí, bueno, también este panel con Panrel contando una historia es completamente inútil. Después el cómic dice, una historia fea después, y todo el diálogo de esta viñeta resulta ser espacio muerto. De hecho, me pregunto por qué no muestran siquiera a Panrel contando una historia, si ni la historia en sí misma, ni el hecho de que cuente una historia tienen importancia. El capítulo es un caos en su estructura narrativa, pero ahora viene la cereza en el pastel. Lo que se supone es focal, lo que se supone es lo más importante, la relación entre Panrel y Ys está muy mal manejada. Por primera vez en Panrel de Krita, los diálogos más importantes son sencillamente malos. El modo en que se cataliza Panrel defendiendo a Ys es muy extraño. Después de contar su historia, una persona le hace la pregunta 0% relacionada al cuento de si Ys es de fiar. Y es raro precisamente porque no tiene ninguna relación ni con el cuento, ni con el momento. Se ve tan fuera de lugar que incluso me atrevería a decir, es casi comedia involuntaria. Ahora, el momento en que Ys reconoce que Panrel le defendió y se hacen amigos es igualmente muy rara, es artificial. Ys le pregunta a Panrel si quiere ser su amigo, y Panrel dice, sí, claro, también me gustaría, gracias. Espero que seamos amigos por mucho tiempo. Panrel, no estás concretando un negocio, estás hablando con una persona, ¿por qué tan formal? Pero este no es más que un problema que se repetirá una y otra vez conforme avanza el cómic. A partir del 4º capítulo, sencillamente el ritmo de la historia es completamente destruido, y en vez de dar atención a cada pequeño evento como parecían hacerlo los primeros capítulos, ahora se tratan como la nada misma, y la relación de los personajes es cada vez más y más robótica. En el 5º capítulo de Panrel de Krita, Panrel y compañía llegan a una montaña con un robot que resulta ser el guardián de Krita. Nuevamente las interacciones se vuelven peores por una clara falta de estructuración en los eventos del capítulo. Por dar un ejemplo, por alguna razón, como si tuviese toda la prisa del mundo, Ys le explica las cosas a Panrel justo cuando sacan al guardián de la montaña, en vez de decirle las cosas con antelación y tiempo como sería lo coherente. No le cuenta la información relevante sobre su objetivo cuando están, tú sabes, en todo ese tiempo que tuvieron de recorrido para llegar aquí, sino justo en este momento. También parece que a Panrel no le dio por preguntar nada antes, pero finalmente cuando pregunta en el capítulo, Ys responde con un "luego te explico", cuando realmente no hay prisa. Es como si Fronter no hubiese sabido cómo organizar la información y por ende, al momento de recordar que la debe dar, al no querer darla en el momento en que lo recordó, genera diálogos como "te lo explico luego" para posponerla, como si los personajes fuesen piezas de ajedrez y no personas. Es probablemente esta falta de planeación lo que genera diálogos tan malos. Esto se ve a lo largo de todo el capítulo y muchos más, pero otro momento muy evidente en este es cuando Panrel tiene que bajar del guardián y Sika le dice que cuidará su espalda, mientras Panrel responde con un "gracias". Diálogos sumamente robóticos, pero que más todavía
No sabemos para qué sirvieron realmente. Parecen completamente aleatorios, únicamente pensados en ese momento para intenciones que tuvo Fronter, pero que yo sinceramente no conozco. El ritmo otra vez es roto. Panrel y compañía suben la montaña y no vemos el proceso, o siquiera una viñeta más grande para enfatizar en las dificultades del camino. Es como si fuesen magos o como si fuesen Spider-Man. El ritmo es otra vez sumamente apresurado, y un ejemplo primario de esto es cuando Panrel finalmente conoce a los sectarios. El tema es que sucede exactamente lo mismo que con los piratas, solo que aquí es peor porque los sectarios eran un punto de tensión y misterio desde el final del primer episodio. Sin embargo, ahora todo está en orden y solo hablan. No hay más tensión, no hay más misterio. En este capítulo sucede el evento que mencioné de los piratas volviendo y verán, resulta que los piratas y los sectarios tenían un conflicto entre ellos. Eso pareciera ser un punto para armar un nuevo conflicto, pero no, otra vez, todo se reduce a palabras. Y el conflicto que han tenido por mucho tiempo aparentemente se apacigua por Panrel, a pesar de que la relación de Panrel con los sectarios y con los piratas es sumamente superficial en relación a lo que hemos visto en el cómic. Nuevamente, es necesario tener buenas interacciones para poder justificar momentos como este, porque de otro modo no se siente merecido. Más que eso, no se siente interesante. No hay una progresión de eventos realmente coherente. Solo pasan cosas porque tienen que pasar. Al final, nada resulta ser un riesgo real otra vez, debido a que nuevamente diálogos expositivos y apresurados parecen ser suficiente razón para mermar todo conflicto posible. Y aquí es donde viene la verdadera duda. Si todo lo que se ha presentado como un posible riesgo o punto de interés para la historia termina convirtiéndose en herramientas argumentales así de rápido, y nada de peso sucede en realidad, entonces ¿para qué estamos viendo esto? ¿Cuál es el propósito de seguir leyendo? Más que eso, ¿no se supone que esto era una aventura? ¿Dónde queda la aventura en ese caso? No era una historia sobre exploración. Porque si no lo es, entonces creo que no es sobre nada. Diría que es sobre los personajes, pero ahora actúan de manera robótica y se han convertido en otros vehículos argumentales más. Llegamos al sexto capítulo y otra vez hay otro salto temporal. Lo que deberían ser interacciones de personajes son reemplazados por montajes, y los únicos diálogos que vemos son maneras forzadas de exponer información que obviamente será utilizada a futuro para seguir avanzando la trama. Es doblemente triste ver que en el salto temporal del sexto capítulo, Panrel narra aventuras que suenan increíbles, y hasta un conflicto entre los sectarios y piratas finalmente, pero en palabras de Panrel aparentemente no deben hablar de eso, así que lo omite. Luego hay un nuevo conflicto, un conflicto anticipado desde el final del cuarto capítulo. Un personaje llamado el Protegido Solar viene a atacar a Panrel y compañía. Daría algo por esto si no fuese porque sabemos cómo termina. Termina con el conflicto siendo mermado en menos de un capítulo y sin consecuencia real, porque hablan. Dato aquí, pudieron haber consecuencias. Zika dice que tras romperse su cristal, puede materializarse pero solo por un tiempo, ya que eventualmente debería tener ciertos materiales para volver a tener una forma otra vez. Aun si el Protegido Solar deja de ser un problema para los protagonistas, una problemática palpable pudo haber sido que Zika tuviese que ser metida en un nuevo cuerpo antes de desaparecer. Pero no, Zika no lo menciona, ni Panrel, ni nadie se preocupa. Entonces, ¿de qué sirvió esta limitación exactamente? Ni la propia Zika dice algo al respecto después. Es sencillamente como si se hubiesen olvidado. Hay un patrón que se vuelve a repetir de aquella ocasión con los sectarios, ahora con el Protegido Solar. Panrel le pide información sobre la historia de Krita y verán, no es mala idea conocer más del mundo a través de estos personajes, pero es de una manera tan poco orgánica y tan forzada. Panrel no debería preguntar información sobre el lore. Debería preguntar información de por qué creyó que estaba siendo controlado. Debió de haber actuado con más desconfianza, como lo hizo antes con Zika. A fin de cuentas le rompió un brazo e intentó atacarles, pero no. Confía plenamente en él y antes de hacer preguntas genuinas, pide un infodump. Y luego al final del capítulo tenemos otro infodump, con Zika finalmente contándole cosas a Panrel sobre su pasado. Y sí, eso está bien, si no fuera porque en todo este viaje, en todo este camino, en todo este recorrido, de verdad Zika nunca antes le dijo nada sobre su pasado a Panrel.
Más aún, Panrel no preguntó nada con toda su desconfianza. Y más aún, cuando Zika había dicho a Panrel que quería hablar sobre su pasado desde el cuarto episodio, aparentemente no lo hizo porque en las incontables aventuras que pasaron en el salto temporal y en todo el recorrido que tuvieron, no tuvieron tiempo para hablar, supongo. Igualmente esto ya lo había dicho antes, así que miren, me estoy repitiendo. Podría detallar en muchos más errores argumentales o diálogos puntuales que están mal. Sin embargo, creo que hay una manera muy certera de resumir esto, hablando del final. Ojo, voy a hablar de algunos elementos de la trama importantes, pero no demasiados. No quitaré la potencial sorpresa de lo que es realmente el tramo final, por si alguno quiere checarlo, pero sí revelaré el principal misterio que lleva a este. Al final del viaje de Panrel y compañía, Zika traiciona a sus compañeros. Se revela que todo este tiempo, ella realmente temía por el destino del universo y quería hacer algo al respecto tras ver que es cíclico y que la gente nunca aprende nada. Su solución es controlar a todas las personas, volviéndolas un solo ente que obedece a su voluntad. Pero Panrel, por otro lado, no está de acuerdo con Zika. Ve en la gente un potencial y por eso al final rechaza su ideal. Podríamos decir de esta manera que el mensaje de Panrel de Krita, su auténtico núcleo y propósito, es hablar acerca del valor de la individualidad de las personas y por consiguiente, de su libertad. Sin embargo, este es de hecho otro tema también presente en otro de los cómics de Fronter, la guerra contra el parásito, en donde un parásito infecta todo un planeta con la finalidad de perfeccionarlo a través del control mental. La declaración tanto de Fronter como de Panrel respecto a la individualidad y la voluntad de las personas es muy interesante, y sin embargo, hay una particularidad con su mensaje, y es que a pesar de que finalmente Panrel decide oponerse a lo que Zika intentaba hacer con las personas, a lo largo de todo el cómic, toda su trama y todos sus paneles han comunicado al lector a modo de subtexto una narrativa completamente contraria. Y es aquí cuando todo error en Panrel de Krita, en todos sus apartados, terminan teniendo un nuevo tipo de peso. Porque por primera vez, el mensaje que Fronter quiere dejar en claro es uno mucho más enfatizado que nunca, y más que eso, es un mensaje mucho más elaborado que el que se ve en sus obras pasadas. Es doblemente interesante que en comparación con la guerra contra el parásito, Panrel de Krita sí tiene una conclusión. Aquel cómic simplemente se limitaba a narrar una situación, pero en Panrel de Krita hay una respuesta, porque hay un protagonista, Panrel, y él tiene una respuesta al dilema planteado. El problema con todo esto es que, ahora que Fronter quiere dar un mensaje mucho más claro, pese a querer darlo, su cómic no ha evolucionado para poder darlo como realmente debería, y por ende al final, no solo las palabras de Panrel no tienen peso alguno, sino que incluso, como he dicho antes, de modo implícito, toda la historia es presentada como si Zika hubiese tenido razón. Panrel defiende al individuo y su potencial, pero en el cómic, los individuos se convierten en herramientas de la trama. Su caracterización e interacciones se transforman en cosas que tienen que pasar en los primeros capítulos únicamente para que estén juntos y después dejan de existir para dar cabida a la trama. Panrel valora la libertad por sobre el control de Zika a las personas, pero a lo largo del cómic, la libertad de los personajes ha dado igual, porque siempre parecieran estar encadenados a diálogos robóticos, actitudes incoherentes y a tener que progresar la trama. Pero más importante que todo esto es que Panrel se supone que obtiene esta respuesta a través de su aventura, a través de lo que ha vivido, y por eso ve un valor final en algo. Sin embargo, a lo largo de la historia, nada tiene valor para el lector. Ningún evento es tratado con real importancia. Más que eso, la propia historia traiciona su cometido de sentirse como una aventura, porque las aventuras parecen ser la nada misma al ser tratadas únicamente como sucesos dignos de un salto temporal. Visualmente, la historia también contradice su supuesta sensación de aventura.
ya que la paleta de colores siempre tiene tonos similares, y por ende, pocas veces se siente la variedad que debería sentirse al explorar supuestas nuevas tierras. En todo caso, ¿qué valor tienen las aventuras de estos personajes si los mundos que visitan son secos? ¿Qué valor tienen las interacciones de estos personajes si su cotidianidad es saltada por ser supuestamente innecesaria? ¿Qué valor tienen estas personas si únicamente vemos algo de su construcción y nunca su día a día? La mayor contradicción de Panrel de Crita es, al final, que se supone debemos valorar el viaje de los personajes, pero este mismo viaje no tiene ningún significado real a la larga. Y me temo que esto es un problema que va más allá de esta historia específica. Algo interesante a notar en este último capítulo, o de modo más específico, los dos últimos capítulos de Panrel de Crita, es que por una vez, finalmente, tras tantos episodios en donde suceden eventos sin importancia para el lector, Fronter se toma el tiempo de hacer un ritmo mucho más coherente e inmersivo. Ya de por sí es de notar que estos dos últimos episodios duran aproximadamente el doble de lo que suelen durar. Más interesante todavía es ver cómo están compuestos. No únicamente el ritmo es mejor, porque finalmente hay tiempo para poder estar inmerso en los eventos de la historia, y todos estos tienen alguna clase de peso para con los personajes, pero inclusive, aún sin mejorar los errores que Fronter tiene de base en el dibujo, se nota un mayor interés en hacer que luzcan bien, aún si es únicamente por medio de añadir detalle y no de mejoras realmente sustanciales. Más importante todavía, el panelado es mejor, porque finalmente se juega un poco más con él. Una característica que empieza a hacerse cada vez más fuerte conforme pasan los capítulos del cómic es que el panelado es repetitivo. Casi siempre Fronter utiliza el mismo tipo de viñetas, no suele jugar con esto. Incluso en ocasiones en las que podría beneficiarle desde un punto de vista comunicativo, él sigue apegándose al mismo formato. Solo hay que tomar en cuenta este molde y sí, pocas veces verás a Fronter desafiarlo. Un ejemplo muy claro es esta página, en la que Fronter presenta al guardián de Crita. La viñeta de forma horizontal suele servir para mostrar planos generales, sin embargo Fronter de manera completamente contraproducente intenta mostrarnos una figura vertical que es el robot en este tipo de panel. Habría sido muchísimo más certero que hubiese usado una viñeta vertical. De ese modo pudo aprovecharlo de modo comunicativo, mostrándolo más imponente, pero él está demasiado arraigado al molde que siempre utiliza. Al hablar de secuencia en las páginas es igualmente notorio que Fronter nunca la hace realmente interesante. Únicamente se limita a hacer lo que es funcional, pero jamás se atreve a ir más allá. En saltos de tiempo, por ejemplo, es particularmente notoria la falta de interés en hacer de la secuencia una buena, cuando sencillamente calca el formato que usan los mangas sin utilizarlo de manera adecuada, o en el peor de los casos, poniendo una viñeta con la leyenda un rato después, la cual rompe completamente el ritmo de la secuencia. Esta falta de interés se refleja más cuando, del mismo modo que en los momentos que Panrel recalca cosas obvias tras hacerlas, de modo completamente innecesario, estas viñetas suelen ser igualmente inútiles para su supuesta finalidad de entender que el tiempo ha transcurrido. Se podrían omitir y absolutamente nada cambiaría. Al no reflejarse ni una pizca de experimentación, ni en el panelado, ni en el dibujo, ni en las composiciones, se empieza a notar un patrón también presente en la narrativa del cómic, y es que casi todo Panrel de Crita, a excepción del inicio y el final, son un montón de eventos sucediendo sin alguna especie de interés para el lector, ya que carecen de alguna emoción. Son diálogos hechos de forma automática y sucesos que pasan únicamente porque tienen que pasar, ya que sirven como vehículo para que exista el final. Pero aquí hay algo todavía más interesante. Volvamos ahora al primer capítulo de la serie, pero ya no analizando su narrativa, sino su panelado. Y verán, es uno muchísimo más interesante y experimental que el panelado de los siguientes episodios. Es más, es probablemente el episodio con el mejor panelado por esta razón. Fronter se atrevió a jugar con este, se atrevió a manipularlo para sus intenciones y no utiliza un mismo molde repetitivo como en el resto de la historia. Aquí es donde realmente surge un patrón a considerar. Si recapitulamos lo que he dicho hasta ahora, podrá notar que de hecho, el panelado es mejor en el inicio y el final, pero no en los capítulos intermedios. La narrativa también es más cuidada en el primer y último capítulo,
Es conforme avanza la historia que se vuelve más monótona. Pero, ¿por qué sucede esto realmente? ¿Qué hace que Fronter sea mejor en estos momentos específicos? Bueno, si bien no puedo tener la respuesta absoluta a la pregunta, creo que hay una respuesta hipotética que podría hacer sentido. Obviamente es Fronter mismo quien sabrá la verdad, pero para mí, a mi juicio y criterio, el problema que refleja este patrón es que Fronter únicamente está interesado en porciones de su historia, pero no en su totalidad. ¿Por qué los personajes de repente se vuelven más planos? ¿Por qué Fronter deja de experimentar? ¿Por qué el ritmo se vuelve peor? ¿Y por qué de repente es mejor al final? El final, al tener el peso e importancia que tiene, fue mucho más detallado que el camino para llegar a ese punto, el cual Fronter creó en automático, únicamente para llegar a los momentos que él quizá habría considerado relevantes. Lo mismo sucede con los primeros capítulos que nos presentan a los personajes. Pasada esta presentación, Fronter parece perder el interés general. De nuevo, esto es una hipótesis, pero si lo que digo es cierto, es de hecho un patrón preocupante. Porque si bien es perfectamente entendible pensar en unos momentos de la historia por sobre otros, esta manera de elaborar su cómic no va en línea a lo que realmente debería ser una historia de calidad. No debería ser una trama fragmentada en mejores momentos que otros, sino una historia cohesiva, cuyas partes complementan a un todo. El final quizá tiene un mejor ritmo o diálogos, pero en general no es un mejor capítulo, sencillamente porque para hacerlo, toda la historia debió justificar este momento, pero no lo hizo. La historia fue mediocre, y por ende el final también lo es. Algo que siempre he valorado de Fronter es el esfuerzo que dedica a su historia, es la voluntad que él tiene de realmente crear algo, cosa que muchos no hacen y se quedan con ideas en su cabeza para el infinito. Esto me parece muy bien y lo sigo respetando mucho. Sin embargo, es un primer paso, es el paso para crear, pero aún falta otro paso para ser un buen creador. Fronter ha hablado antes sobre cómo ha hecho muchísimos cómics, más que los demás, y eso está perfectamente bien. En el caso de Roderick Saga, por ejemplo, yo entendía que estaba experimentando, que quizá no era tan cuidado o pensado, pero Fronter se dedicó a probar aguas. Sin embargo, para Panrel de Krita, yo ya no sé qué se supone que experimenta ahora. Al comienzo de la historia, yo creía que estaba probando nuevas cosas, pero una vez llegado al nudo, veo que no es así, y que de alguna manera, Fronter no ha dado un gran paso hacia adelante. Aparentemente, el proceso de Fronter al crear es hacer muchos cómics en la menor cantidad de tiempo. Tiene planes para hacer historias en años futuros incluso. Ese nivel de visión es algo que puedo aplaudir, pero no veo una mejora que lo esté justificando. Y la cosa es que, si Fronter quiere mejorar creando cómics, debe ser más arriesgado con lo que crea, y no hacer capítulos que parecieran estar escritos en automático. Creo que esa es de las mayores sensaciones que tengo al leer Panrel de Krita en sus episodios más flojos. Hay definitivamente una historia ahí, pero no siento nada con ella. Fronter no va a mejorar haciendo cómics. Fronter va a mejorar estudiando mejor lo que hace. Y ojo, esto es tardado. La meta de hacer tantos cómics en tan poco tiempo es hermosa, pero no si los cómics son así de acartonados. Puede que el ritmo baje, puede que no hayan ya tantos cómics para mostrar, pero en su lugar habrán mejores cómics que dar. Lo que Fronter debe hacer para practicar no es hacer cosas sin más, es hacer cosas con una dirección para su mejora. Y si hablamos de crear una historia, Fronter deberá planear mejor su narrativa. Pero solamente lo hará si realmente plasmara pasión en cada capítulo, en cada página y en cada viñeta. Es entonces cuando estaríamos hablando de un producto completamente distinto al que tenemos. Porque, parafraseando lo que alguna vez dijo un genio, el momento más importante de un cómic es el que el lector está leyendo. Por ende, debe ser lo mismo para el creador. Ahí es cuando nos encontramos con la mayor ironía, incluso poética, que se encuentra de modo involuntario en Panrel de Krita.
si el final es sobre el valor de la aventura, mientras la aventura no tiene valor, o sobre el valor del individuo, mientras estos eran robots. A nivel todavía más general, la mayor contradicción de todo el cómic recae en el propio modo en que fue escrito. Los momentos de la vida deberían apreciarse, pero estos momentos parece que están hechos en automático. A gran escala, es todavía más grande la ironía, porque Panrel de Krita es parte del universo Fronter, un universo expandido con muchos personajes, muchas historias, galaxias, incluso interconectadas entre varios cómics, terminando en una macrohistoria al final. En sí mismo no me parece para nada un mal concepto o proyecto, en realidad creo que es muy interesante y digno de verse, pero aquí está la cuestión. Si Panrel decreta sobre valorar al individuo, valorar la aventura y en general valorar a las partes que componen a un todo, pero siendo una historia en la que el todo no tiene sentido, porque estas partes tampoco lo tienen, al ser Panrel decreta una de las muchas historias del universo Fronter y uno de los muchos eventos de la línea temporal enorme que ésta tendrá, a nivel metatextual, considerando todo lo anterior, no se refleja un valor en los pequeños momentos, lugares o personas en el gran universo, sino una pieza hecha por automático, únicamente para servir al propósito de que el universo Fronter exista como proyecto, pero en el proceso, quitándole su valor como pieza artística. Pero no puedo decir que no entiendo por qué sucede algo así. Creo que yo mismo lo he hecho. Quizá el motivo de por qué me ha sido tan difícil mantener una temática en mi canal es porque no lo hacía por pasión. Tengo tantos videos que quiero borrar, pero más allá de si opiné algo que no me gusta o si me equivoqué en algo puntual, lo que realmente es peor es ver a un yo que se autoengaña a sí mismo, haciéndose creer que hace las cosas por pasión, cuando realmente lo único que hacía era hacer videos en automático, únicamente por una meta autoimpuesta de tener un canal con contenido. Pero si es tan automático, entonces eso no es contenido, ni es un canal. No diré que Fronter no sienta pasión por lo que hace, ni que tenga la misma experiencia que yo, porque yo no soy él, y no puedo determinar realmente quién es con precisión quirúrgica. Pero lo que sí puedo decir es que, por cada momento que me refleja pasión en sus cómics, muchos otros son solo herramientas para llegar a otros momentos. Y si son herramientas, entonces no es contenido de verdad tampoco. He tenido mis estancamientos, y he tenido siempre una constante pregunta sobre si lo que hago es realmente de calidad. Durante todo este tiempo mi canal ha evolucionado bastante. Ha pasado de mi intento de ser un crítico como muchos otros, a irme dando cuenta que eso no es suficiente para mí y en su lugar prefiero hacer otro tipo de contenido. Pero, ¿qué es ese otro tipo de contenido? ¿Es realmente contenido que me llena más? ¿Por qué lo sería? Bueno, creo que la razón es sencilla. Ahora, hacer videos me llena más que antes, porque su valor recae en que tienen una parte de mí, porque ya no escribo en automático, ahora me desafío, ahora pienso un poco más al hacer las cosas, y si estoy incluso haciendo una tarea tan aparentemente repetitiva como editar un video, al menos intento hacer algo nuevo de vez en cuando, cambiar las cosas, porque de ese modo estoy poniendo algo de verdad de mí, porque yo soy yo, y lo que creo es parte de mí, y lo que me define como creador es crear algo con mi identidad. Si bien no sé qué tan bueno es mi contenido con total certeza, puedo decir que finalmente he hecho contenido con el que puedo estar satisfecho, y no a través del autoengaño, sino de logros verdaderos. Quizá no debería dar tanto de mí en un video como este, pero creo que debería darlo, porque de otro modo sería más contenido automático, y yo ya no estoy para eso. Estoy al menos para intentar hacer algo nuevo, para plasmar quién soy. Eso es lo que debe cambiar en el cómic de Fronter. Panrel de Krita debería ser una parte esencial de él mismo. Debería adentrarme a las profundidades de él, pero únicamente esto podrá ser si él está dispuesto a hacer tal desafío.